Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como saben, desde hace algunos meses rige el etiquetado frontal en la Argentina, es decir, los octógonos que nos indican el exceso en grasa, en sal, aquellas cosas que están de más, que han sido incorporadas a lo que llamamos alimento. Entonces, en las galletitas, en las gaseosas, en un montón de productos, en los chocolates, van a encontrar los octógonos bien grandes. Y a veces no. Seguramente habrán visto en las góndolas que a veces, chocolates, por ejemplo, algunos tienen todos los octógonos y otros no tienen ninguno. ¿Por qué es eso? ¿Cambiaron el modo de producirlos? Bueno, según un estudio, 4 de cada 10 productos, solo 4 de cada 10 cumplen la norma. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a consultar a Andrea Graciano, que desde siempre ha estado con la gestión de esta ley, apoyando y, bueno, haciendo saber aquellas cosas que hacía falta conocer para que finalmente salga, y por supuesto sigue el desarrollo de su implementación. Ella es licenciada en nutrición, tiene una maestría en salud pública, es presidente de Fagran Nutrición. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, es un placer nuevamente estar acá y nobleza obliga, necesito aclarar que ya no soy la presidenta de Fagran, sí, soy docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, estoy coordinando la cátedra libre de soberanía alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, y es desde ese espacio que venimos también monitoreando lo que está, de nuestro error. Venimos monitoreando lo que está pasando en relación a la ley, y es cierto que una característica que ha tenido nuestra ley es la implementación por etapas, y esa implementación por etapas ha hecho que se genere bastante confusión, sobre todo en consumidores, porque la ley estableció, por un lado, la implementación obligó a las grandes empresas, que fueron las primeras que tuvieron que incluir los sellos en los envases de sus productos, y en una segunda etapa, o sea, en un primer momento, eso fue a partir de agosto del 2022, fueron las grandes empresas las obligadas, y recién a partir de febrero de este año es que las pequeñas y medianas empresas tuvieron la obligatoriedad de incluir los sellos. Pero no solamente que la implementación fue en etapas, sino que estaba prevista la posibilidad de solicitar prórrogas. Entonces muchos productos de distintas empresas, al obtener la prórroga, los plazos se alargaron, y muchos productos recién empezaron a tener la obligatoriedad de tener los sellos a partir de agosto de este año. Bien. Entonces, los sellos empezaron a aparecer tímidamente en pocos productos, y otra característica de la reglamentación de la ley fue un artículo que tenía que ver con el agotamiento de los stocks, aunque estaba planteada y prevista que aquellos productos que habían sido elaborados antes de la obligatoriedad pudieran seguir comercializándose hasta el agotamiento de los stocks. Ahora bien, contempladas todas estas situaciones, llegamos a una instancia donde ya todos los productos tienen la obligación de hacerlo, y es ahí donde podemos documentar en qué medida están apareciendo los incumplimientos, ¿no? Porque a esta altura ya sí todos los productos tienen la obligación de exhibir los sellos. Es cierto que la ley estimuló, a partir de la obligatoriedad, muchos productos, como tuvieron que decirnos la verdad sobre lo que tenían sobre sus contenidos, ¿no? Sí. Es que la industria empezó a reformular, y hay productos que en un momento vimos con sello, y voy a dar un ejemplo de algo que llamó bastante la atención, por ejemplo, una harina leudante, ¿no? Con un sello de exceso de sodio, y ahora ya tenemos en góndola una harina que se atribuye, digamos, o sea, con un cartel que dice somos la primera harina libre de sodio. ¿Por qué? Porque hay los leudantes son un producto que tienen sodio, entonces en relación a la cantidad de sodio que tenían, eso hacía que el producto tuviera que exhibir el sello porque superaba los límites, ¿no? Entonces, es cierto, la ley no solamente que protege nuestro derecho a la información, sino que
ha impulsado a que la industria reformule algunos productos para que tengan un mejor perfil nutricional. No me queda claro el ejemplo de la harina. Lo que pusieron en el mercado de verdad resulta saludable. Le sacaron la sal. Claro. La industria alimentaria empezó a ofrecer, los que proveen insumos, empezó a ofrecer leudantes químicos con menor contenido de sodio y leudantes químicos libres de sodio. Es decir, que un producto que antes tenía exceso en sodio y no lo sabíamos, ahora ya está en el mercado productos que son harinas leudantes sin sodio. O sea, ya empezamos a tener la opción que en realidad es una mejor opción para nuestra salud, porque y además, ahora ya no tiene exceso en esos nutrientes críticos. Y además publicitándolo, con lo cual la ley empieza a mostrar su circuito virtuoso, porque aquel que produce la harina cambió el modo de hacerlo y además se hace cargo y de algún modo contribuye a que las personas tengan la información adecuada y está diciendo, miren, esto sí de verdad está sano, esto de verdad cambiamos. Me parece que es un muy buen ejemplo que desprende esta ley, ¿no? Natalia, te habla Marina. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Andrea, perdóname, Andrea. Mira, vos sabés que esto es que estabas diciendo justamente, el otro día me pasó de encontrar un producto justamente que también tenía una indicación como que tenía un beneficio y era un nuevo producto de la marca. Pero a veces me pasa también que como hay marcas que no ponen el etiquetado como corresponde, uno también como consumidor empieza a dudar de todo esto. ¿Cómo podemos, desde el lado del ciudadano común, poder saber eso? A veces a mí me genera duda. Sí, bueno, por eso también remarcaba mucho la confusión que generó la implementación por etapas y la confusión que generó también el hecho de que haya estado prevista la posibilidad de las prórrogas, porque es cierto que ahora, cuando encontramos un producto sin sello, quienes no tenemos por ahí un conocimiento más técnico específico, se nos abren todas estas posibilidades, ¿no? Es como, bueno, entonces este producto es que está incumpliendo, es que reformuló, es que en realidad es un stock viejo. Es cierto que es una confusión que ha sido de alguna manera propiciada por las características de la implementación. Lo que sí podemos decir, y en ese sentido quedarnos tranquilos y tranquilas de que la ley estableció una implementación por etapas que culmina en noviembre de este año. O sea, estamos muy próximos a que termine estos plazos, digamos, que estaban previstos, y a partir de entonces, a partir de que se cumplen exactamente 2 años desde la promulgación de la ley, es obligatorio que todas las regulaciones que están contenidas en esta ley, que se conoce como ley de etiquetado frontal, pero que en realidad es una ley que contempla muchas otras regulaciones, va a ser obligatorio que todos esos artículos se cumplan. Y en este punto es muy importante tener presente que hay artículos, como por ejemplo los que tienen que ver con la protección de los entornos escolares, que es el artículo 11 y 12, que los vamos a ver en las aulas en el ciclo electivo 2024, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la ley de estos artículos en general se habla un poco menos, pero son muy importantes porque apuntan a la protección de un grupo en situación de mucha vulnerabilidad, que son niños y adolescentes que están escolarizados. Lo que contempla la ley, por un lado, es la introducción obligatoria de contenidos de educación alimentaria nutricional en la currícula escolar, y por otro lado, la prohibición de que los productos que tengan, aunque sea un sello de advertencia, se comercializan o se ofrezcan en el ámbito escolar. Bueno. Además de que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio en las escuelas, ¿no? Eso es clave. Entonces, el producto tiene, aunque sea un sello, y esto parece una cosa como, pero ¿quién va a hacer publicidad? Bueno, hay un montón de situaciones donde los productos, hay kioscos, por ejemplo, que tienen heladeras, un montón con carteles publicitarios. La oferta escolar básicamente se basa en productos con sellos, ¿no? Un producto lleno de ultraprocesados y con exceso de nutrientes críticos. Permíteme, Andrea. Sí. Justamente te iba a preguntar sobre el rol de los consumidores, y me parece que ahí esto que estás señalando de la educación empieza a cobrar peso, porque también me parece que
hay que ir viendo de modo paralelo a la implementación de la ley qué pasa con los consumidores, porque las góndolas están llenas de estos productos con octógonos y evidentemente se siguen comercializando. ¿Ustedes tienen una idea, una percepción de cómo han reaccionado los consumidores frente a las advertencias de que están llevando productos con exceso en todo? Sí, hay evidentemente el mejor indicador del impacto que ha tenido en las ventas ha sido la reformulación, porque que la industria empiece a reformular los productos es una buena señal de que las ventas han caído. Si no, la industria no lo hace. Esa es una buena medida. Hay algunos estudios que han trascendido porque la industria alimentaria monitorea esto permanentemente, pero algún estudio que hizo una consultora que se conocieron los resultados, la consultora Shop Up, lo que mostraba ese estudio es lo mismo que ya sabíamos que había pasado en otros países, que la presencia de los sellos es valorada por los consumidores y que transforma las decisiones de compra, y donde es más efectivo el etiquetado frontal es en los productos falsamente percibidos como saludables. O sea, donde mayor impacto generó la presencia de los sellos es en esos productos que estábamos convencidas de que eran opciones saludables y nutritivas, y gracias a los sellos nos dimos cuenta de que no lo son. Por ejemplo, el yogur, que habitualmente está cubierto de un halo de saludabilidad, porque es verde, porque hay muchísima publicidad y muchísima información en la etiqueta, porque tiene vitaminas, B12, porque tiene probióticos, o sea, estaba rodeado de toda esa información, es donde más ha llamado la atención encontrar 1, 2, 3 sellos. Entonces, todos los lácteos tienen sellos. Sí. Bueno, sí. Ese es un buen punto, porque la industria láctea es una industria que en general, digamos... es blanca. Bueno, tiene una característica, ¿no? Como otras, el sector, que es fuertemente oligopólica, ¿no? O sea, el 70% de la venta de yogures está de la mano de una sola empresa, ¿no? Entonces, digo que eso también da cuenta del poder que tienen ciertas industrias dentro de la industria alimentaria, ¿no? Ciertos sectores de la industria dentro de la industria alimentaria. Entonces sí, ha sido clave, digamos, como la aparición de los sellos en productos que incluso profesionales de la nutrición y la salud tradicionalmente recomendaban dentro de los planes de alimentación en las consultas. Ejemplo, productos para consumir como snacks, como las barritas de cereales, como los alfajores de arroz, como los turrones, estos productos que muchas personas elegían como para comer algo nutritivo entre comidas, y de repente encuentran que un alfajor de arroz tiene 4 sellos, que un turrón tiene 2 sellos, pero bueno, de la mano también de la aparición de los sellos, sobre todo en este tipo de productos, es que la industria empieza a tratar de encontrar huecos en una ley que es muy robusta, y por ejemplo, como los suplementos dietarios están excluidos de la norma, o sea, la ley contempla que haya ciertas excepciones, y dentro de ellos los suplementos dietarios no tienen la obligatoriedad de colocar los sellos, es que encontramos que una gran transnacional empezó a ofrecer un tipo de turrones que lo inscribió como suplemento dietario para evitar ponerle los sellos, porque los suplementos dietarios no están obligados, entonces lo lanza con un color así verde también y con un cartel enorme que dice vitaminas, lo inscribe como suplemento dietario como si fuese un aporte de vitaminas, y en realidad es una golosina, pero ahora no tiene la obligatoriedad de colocar los sellos. Otra vez la educación en las escuelas va a ser central. Saber esto en las escuelas nos va a hacer mirar de otro modo las góndolas. Bueno, y en este punto, volviendo a las escuelas, es que a mí me parece fundamental que podamos aprender de la experiencia regulatoria del tabaco. O sea, ¿por qué logramos que en Argentina los espacios libres de humo, o sea, por qué logramos conseguir espacios libres de humo? Es algo muy difícil de monitorear eso, porque la población empezó a exigir su derecho a poder estar en un ambiente libre de humo. Entonces, cuando alguien fumaba en un espacio cerrado, esas personas, digamos, las personas, los ciudadanos, nosotros, empezamos a decir, che, no se puede fumar. Empezamos a decirle al mozo en un restaurante, decirle a aquel que apague el cigarrillo. ¿Cuál sería la analogía acá? Porque acá no hay olor, no te molesta. La analogía serían las escuelas, entender de que para proteger la salud de niños, niñas, adolescentes,
si somos parte de la comunidad educativa y vemos que hay productos con sellos en las escuelas, poder empezar a denunciar los incumplimientos, o sea, poder empezar, porque es muy difícil monitorear lo que pasa en todas las escuelas. Entonces, una buena manera de proteger a las infancias es poder entender de que podemos denunciar los incumplimientos. Es muy sencillo de hacerlo a través de la ventanilla única de defensa del consumidor, y que podemos de esa manera garantizar que estos artículos se cumplan. Acá, Marina, te quería hacer una pregunta acá. Sí. Andrea, porque me quedé impactada con lo que dijiste, que hay algunas cuestiones, digamos, que se pueden evitar poner los sellos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en los suplementos no? O sea, ¿desde qué lugar se define que eso queda exento de esos etiquetados? Porque eso también permite una gran trampa, ¿no?, detrás. Claro, en realidad nosotros tomamos como país el mejor estándar para, a ver, ¿cuándo a un producto se le coloca sello? Cuando excede ciertos límites, ¿no? Cuando tiene ciertas características, cuando tiene mucha cantidad de nutrientes que generan un daño en la salud, mucha cantidad de azúcares, de grasas, de sodio, ¿sí? Cuando contiene edulcorantes, tiene la obligación del sello. Bueno, ese perfil de nutrientes que tomamos, o sea, esa referencia para definir a qué producto se le coloca un sello, es el mejor estándar, que es el que definió la Organización Panamericana de la Salud. En ese estándar lo que dice es que ese modelo se aplica para productos ultraprocesados, para estos productos envasados, ¿no? Pero lo que decía era que en el caso de suplementos dietarios, de fórmulas comerciales infantiles y demás, había que evaluar si era necesario aplicar algún ajuste adicional, ¿no? Entonces, directamente en nuestra ley a esos productos se los exceptuó, y, por ejemplo, las fórmulas comerciales infantiles, o sea, esas fórmulas que se usan en los primeros años de vida, quedaron exceptuadas. Pero hay países como, por ejemplo, Perú, que es el primer país que va a tener a partir de ahora sellos en ese tipo de productos. O sea, eso es algo que cada país puede definir si se los pone o no se los pone. Andrea, o sea, acá en nuestro país quedaron como excepciones. Bien. Sí. Una última pregunta. Tenemos un minuto para esa respuesta. Andrea, sí, ¿cómo estás, Cari? Bueno, te saluda. Y en vez de echar la ley, echar la trampa, por ahí sería bueno, no sé qué opinás, pero premiar a estas empresas que en vez de tomar todo esto para evadir, toman esto justamente para mejorar y para que sus productos sean saludables. Sí, es algo, mira, justo le comentaba ayer a la productora, yo en este momento estoy en Ecuador, se hizo el 20 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, donde estuvieron grandes referentes de la nutrición, y nuestra ley ha sido destacada por las características de la norma, y en esto los referentes, como por ejemplo un referente de UNICEF, lo que decía era que era muy importante pensar en los incentivos, ¿no? En cómo cada país podía premiar a quienes estaban haciendo las cosas bien, y que era una buena manera también de estimular a que la industria pueda cumplir con la norma, ¿no? O sea, yo creo que como ciudadanos tenemos el enorme desafío de empaparnos de qué se trata la ley y poder ir involucrándonos en el monitoreo, y creo que como Estados lo que necesitamos es que haya realmente una política que pueda, digamos, fiscalizar la norma, sancionar en casos de incumplimiento, pero también premiar a quienes están haciendo las cosas bien, ¿no? Andrea, saber de qué manera se generan incentivos para el cumplimiento. Muchas gracias por este rato con nosotros, como siempre, muy clara, con una gran solvencia para poder acompañar este proceso. Debemos acompañarnos en un proceso que ha arrancado y que, tiene estas aristas de clara participación ciudadana. Tenemos claros caminos para participar de modo ciudadano. Veníamos diciendo desde hace muchas semanas, no alcanza con ir a votar. Ciudadanía es otra cosa. En todo caso, hoy es una instancia, como se ha visto también, un poco degradada, la de ir a votar exclusivamente. Necesitamos elegir todos los días si tenemos la posibilidad. Abrazo y que tengas un muy buen día, Andrea. Muchas gracias. Fundamental esto que acabas de decir, así que muchas gracias por este espacio para seguir difundiendo de qué se trata la cosa y para poder ir implicándonos como ciudadanos y ciudadanas en esta ley, en el monitoreo de esta ley. Gracias. Andrea Graciano, licenciada en nutrición, como ha dicho, docente e investigadora categorizada de la Universidad de Buenos Aires, sobre la ley de etiquetado frontal que rige en Argentina. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.